Descansar, puedo descansar y a su mansión Él me llevará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. La lectura para la lección de esta semana la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3. En el versículo 11 estaremos leyendo, y si usted tiene su Biblia, le invito a que la pueda abrir en este momento y que podamos leer primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11 al 18. Un saludo para los líderes de la iglesia Willow Creek que están conectados, probablemente algunos de nuestros pastores también de las filiales, Pastor Juan Gil, Pastor Joe González, Pastor Ángel Salas. Bienvenidos a la transmisión. Pastor Salmerón, bienvenido a la transmisión. Leemos la palabra del Señor y dice de esta manera: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La otra versión dice: no les ha puesto mala cara. Es bien importante entender esa otra versión, la versión hebrea. Por tanto, dice: yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: Hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, es decir, Elí: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Quiero iniciar esta tarde considerando una verdad que es una constante. Es algo que siempre, así va a ser, no habrá cambio. Y es que tarde o temprano, aquello que Dios ha hablado se tiene que cumplir. La verdad tiene que ver también con todo aquello que nosotros sembramos y que también eso segaremos. Es decir, algunas veces uno puede llevar una conducta desordenada, una vida impía, y pensar que a Dios no le importa, que no va a suceder absolutamente nada. Es probable que es lo que estaba pasando en la familia del sacerdote Elí, que había mucha impiedad y mucha iniquidad dentro de la familia de este sacerdote, y ellos prácticamente pensaban que Dios nunca iba a hacer nada. Este es el problema de los pueblos, es el problema de las naciones, es el problema de las familias, es el problema de los individuos, que muchas veces, porque no vemos un accionar de Dios inmediatamente que cometemos una falta, pensamos que Dios está haciendo de la vista gorda y que Dios no va a hacer absolutamente nada.
Mas sin embargo, la lección de hoy sirva para darnos a entender y saber que tarde o temprano el mal nos alcanzará. El mal nos alcanzará, el castigo del mal nos alcanzará tarde o temprano. Si Dios no hiciera nada con nuestras malas acciones, Dios dejaría de ser Dios. Dios tiene principios, Dios no pasará por alto ninguna de nuestras malas conductas, de nuestros pecados, no lo pasará por alto, sino que tarde o temprano llegará, como algunos hablan, de la factura de lo que debemos en lo que a justicia espiritual se refiere. Tenemos entonces ya el mensaje que después de esta introducción entregó Dios a Samuel con respecto a la casa de Elí. Observen ustedes que el mensaje es breve, porque Dios así es. Dios no es como nosotros que damos muchas vueltas, sino que Dios es específico. Cuando Dios habla es específico. Es más corto inclusive, es más corto el mensaje de hoy, todavía es más corto que el mensaje que le trajo el varón de Dios allá en el capítulo 2, versículo 27. Se recuerdan ustedes en la lección, me parece, antepasada, cuando aquel varón vino a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hay un versículo muy clave que lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1, que dice que el hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. Lo voy a repetir, Proverbios 29, 1. El hombre que al ser reprendido se vuelve terco, de repente y sin remedio será quebrantado. El punto es que antes que venga el juicio, antes que venga el día del juicio, Dios primeramente ha traído un mensaje para que el hombre pueda arrepentirse, un mensaje para que el hombre busque lo recto, corrija su caminar. Elí tuvo la oportunidad cuando aquel varón vino en el capítulo 2 a hablarle de lo que estaba sucediendo. Tuvo la oportunidad y prácticamente no hizo nada, no corrigió, no arregló las cosas que tenía que arreglar. Prácticamente es lo mismo que sucede en estos tiempos. Dios trata, como por ejemplo hoy, con la situación que vivimos a nivel mundial, Dios está tratando con el hombre, pero ustedes verán que los que hoy hablan mucho de Biblia y están colgando muchos versículos de la Biblia en sus perfiles, pasando esto, hasta ahí llega todo, hasta ahí llega. El hombre vuelve otra vez a su mismo estilo de vida.
Entonces Elí no hizo absolutamente nada. Cuando le vino la reprensión, Elí no hizo absolutamente nada. Por eso el mensaje que ahora trae y que viene a través de un niño llamado Samuel, es un mensaje amargo que ratifica el mensaje que había recibido en el capítulo anterior, allá con aquella sentencia que aquel varón de Dios había pronunciado. El mensaje tiene por lo menos tres cosas. Lo primero es en cuanto al pecado, el pecado de la casa de Elí. Y le llama el versículo 13, le llama iniquidad. Es una iniquidad que él, es decir, Elí, es una iniquidad que él sabía. En otras palabras, Elí, el padre de estos sacerdotes perversos que estaban sirviendo en el tabernáculo y que habían prostituido la casa de Dios y se habían robado las ofrendas de Dios. Elí, su padre, lo sabía. Inclusive en la lección anterior estábamos diciendo que es probable que él había hasta participado de las comidas que obtenían de ese dinero que no les correspondía a ellos. El varón de Dios se lo había dicho. El varón de Dios ya se lo había comunicado en la lectura que acabamos de terminar. Y no solamente eso, sino que él lo había oído de la boca del pueblo. Es decir, no era algo que era una especulación, no era algo que él pensara que a lo mejor no era así. No, el varón de Dios vino con el mensaje. Segundo, el pueblo lo decía, el pueblo lo decía. Él lo había oído de boca de todo el pueblo, de todo el pueblo, de todo el pueblo. Es bien importante cuando la Biblia dice de todo el pueblo. En otras palabras, eso de alguna manera también había llegado a su conciencia. En otras palabras, él tenía tres testigos en contra. Tenía al varón de Dios, tenía la boca de todo el pueblo y tenía su misma conciencia. Su misma conciencia que le hacía entender que sus hijos estaban actuando inicuamente. Este es el punto hoy. Es decir, no era solamente una persona, no era nada más un grupo, sino que habían tres cosas que lo condenaban. En el hebreo es bien importante, como dice el versículo 13, el que leíamos, porque aquí en la versión nuestra dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Oiga la palabra aquí en la versión que yo tengo, la versión Reina Valera, dice, no los ha estorbado. La versión hebrea es más fuerte. Aquí se habla de que han blasfemado contra Dios y se habla de que ellos no habían sido estorbados por su padre. Pero la versión hebrea todavía es más fuerte cuando dice, porque sus hijos se han envilecido. Y él no les ha puesto mala cara. En otras palabras, la versión hebrea lo que está diciendo es sus hijos se han vuelto diablos. Estaban siguiendo la conducta del diablo. Y esto no nos debe a nosotros extrañar cuando Jesucristo en el capítulo 8 le va a decir a los judíos, cuando ellos dicen que eran hijos de Abraham, y Jesucristo les va a decir, no hombre, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Y aquí dice que los hijos se han envilecido y que él no les ha puesto mala cara. No quisiera volver a tocar el punto acerca de cómo nosotros educamos a nuestros hijos, pero en realidad nosotros cosechamos con nuestros hijos lo que sembramos. Una de las grandes verdades que siempre trato de enseñar es que lo que más nuestros hijos necesitan de nosotros es amor y tiempo, cosa que nosotros pensamos que dándoles zapatos caros y dándoles ropa caras y comprándoles teléfonos caros, creemos nosotros que eso es más que suficiente y nos equivocamos. Luego vienen los momentos difíciles de las edades de ellos cuando llegan a la adolescencia y empiezan en sus malos caminos. Y muchas veces nosotros mismos no tenemos la autoridad ya para corregirlos. Como dice aquí la palabra en el hebreo, no les ha puesto mala cara. La Biblia nos enseña entonces que cuando el hijo se porta mal, en vez de reírnos, tenemos que ponerle mala cara. Tenemos que ponernos serios para poder corregirles esa mala conducta y de esa manera hacerlos recapacitar y probablemente pueden cambiar. Ahora viene el aspecto del castigo. Dije que este punto de la crianza de los hijos no me quiero detener porque ya lo hicimos en la lección anterior y estuvimos ahí martillando acerca de cómo tratar de corregir a los hijos.
Inclusive hicimos una comparación entre cómo Samuel, a pesar de que era sacerdote, estaba creciendo, criando a sus hijos, y cómo Elcana y Ana habían crecido a Samuel en el primer tiempo, en los primeros años de la vida que lo tuvieron en casa. Una diferencia enorme en la forma como ellos habían crecido. Inclusive les puse una palabra que entre más cerca de la casa de Dios, más lejos de Dios. Y esa es una verdad bastante clara. Pero ahora viene el castigo que se le va a anunciar. Le dice el versículo, regresamos al versículo 12, cuando dice: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. ¿Por qué contra Elí? ¿Por qué contra Elí? Porque él era la cabeza. Él era el jefe. Es decir, los hijos tenían una mala conducta, pero él era la cabeza, él era el jefe. Entonces, en otras palabras, por eso el juicio viene contra él, contra la cabeza, contra la cabeza. Dios no va a juzgar los pies, Dios no va a juzgar el estómago. Perdonen, estamos en días serios, pero quiero hasta hacer algo de esto. Dios no va a juzgar. Si tú has engordado demasiado, Dios no te va a juzgar, sino que la culpa la tiene tu cabeza. Que tu cabeza no pone la disciplina para que no comas más de lo que debes comer. Es decir, la que manda es la cabeza. Y no voy a entrar en detalles también en el aspecto hogareño, porque lo hemos repetido 1000 veces. La familia camina de acuerdo a quien tiene la autoridad en la casa. Si el que tiene la autoridad, que es el esposo, no mantiene ese perfil de autoridad y de temor a Dios, entonces prácticamente no hay cabeza. Y si no hay cabeza, cada quien hace lo que le da su regalada gana. Por eso hoy el juicio viene contra la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes que son varones que están aquí conmigo hoy. Cuando Dios traiga algún juicio, Dios lo va a traer contra nosotros, que somos la cabeza. Dios, es decir, ahí está la mujer, ahí están los hijos, pero Dios con quien va a venir es contra nosotros. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad. ¿Cómo vamos a dirigir el hogar? ¿Cómo vamos a llevar el hogar? Por supuesto, no va a ser con nuestras propias reglas, sino que va a ser con las reglas que Dios ha dispuesto, señalado, escrito, dado en su santa palabra. Ahí Dios ha dado la forma como se debe llevar un hogar, cómo se debe conducir un hogar. Por eso vuelvo a lo mismo, dice: cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Cuando comienza a ejecutarse la sentencia, dice el versículo 11, que llenará de asombro y pavor a todo Israel. El versículo 11 dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esa frase en realidad es una metáfora que la encontramos en algunas otras porciones bíblicas. Por ejemplo, si usted lee el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 12, encontrará la misma expresión, que retiñirán los oídos. O si lee Jeremías 19:3, encontrará la misma frase, porque estamos hablando de una metáfora. El punto es que todo israelita quedará lleno de terror y asombro al oír lo que le va a venir a la casa de Elí. ¿Qué es lo que le viene a la casa de Elí? La muerte de sus 2 hijos. Sus hijos morirán. Sus hijos morirán. Y no solamente sus hijos, sino que también Elí morirá, porque se le romperá la cabeza. El cuello se le romperá. En el mismo día que sus hijos mueren, él también va a morir. Y después de eso, ¿cómo la familia va a ser dispersada? Porque cuando ya no va a estar él como cabeza, Elí como cabeza, los hijos, que son los sacerdotes, tampoco ya van a estar. Entonces la familia va a ser dispersada. En otras palabras, la iniquidad, dice la palabra del Señor, la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es decir, si después de este momento, cuando sus hijos van a morir, y él mismo va a morir, vamos a suponer que alguien de la familia dice: ok, vamos a ir a Jehová a presentarle sacrificio, a llevar una ofrenda. Dios ya advirtió: esta iniquidad no se va a pasar por alto, ni con sacrificios, ni con ofrendas. En otras palabras, el punto lo que está diciendo es: no habrá expiación por este pecado.
No habrá rebaja del castigo. En otras palabras, lo que ya escribí que va a venir, va a venir, va a venir. Aunque hagan sacrificios, aunque den ofrendas. En otras palabras, cuando Dios ya determinó hacer algo, se haga lo que se haga, se va a hacer. Por supuesto, debemos de entender que esto está dentro del contexto de la ley, dentro del contexto de los sacrificios, y debemos de recordarnos que había imperfección en los sacrificios legales, por lo cual algunos pecados no podían ser expiados porque no había una expiación, podemos llamarle total, no la había. Ahora, ¿cómo se manejaría esto en el Nuevo Testamento? Y esto es bien importante que hoy lo analicemos. ¿Habrá algún pecado en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia que vivimos, que Dios pueda decirnos las mismas palabras, que no habrá rebaja al castigo, que no habrá expiación por el pecado? El único pecado, y que nuestro Señor Jesucristo lo mencionó, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El atribuir los milagros de Dios al diablo. Esa blasfemia dice que no será perdonada ni en este ni en el otro siglo. Y la gran otra pregunta sería, ¿quiénes pueden cometer ese pecado? Pero no es el tema de hoy, así que no me voy a quedar hasta ahí. Lo que estoy diciendo es que ahora, en este tiempo de la gracia, aparte de ese pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, cualquier pecado que se cometa es perdonado por la sangre de Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos habla claramente. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de todo pecado. Lo que el hombre necesita nada más es arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y el Señor le perdona todo pecado. Y la otra pregunta sería, ¿cuánto Dios se tarda para perdonar un pecado? Lo que se tarda el pecador en confesarlo. Lo que se tarda el pecador en confesarlo. Si el pecador lo confiesa inmediatamente su pecado, Dios lo perdona. Dios va a expiar, porque la sangre de Jesucristo, el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, nuestro sumo sacerdote perfecto, esa sangre es poderosa para expiar, para quitar todos nuestros pecados. Así que si usted ha cometido alguna falta, porque de repente hay creyentes que están en sus casas todavía asimilando el pecado que han cometido y creen que ya no hay perdón por el pecado que han cometido. Podríamos hablar de una serie de pecados, pero no importa el pecado que usted haya cometido, usted tiene la oportunidad de venir a Jesucristo y ser perdonado. Incluyendo inclusive el pecado de sodomía. ¿Por qué no? Porque hace poco estaba tocando un poquito el tema acá con estos muchachos, de que alguien puede cometer un pecado de sodomía, y la pregunta sería, ¿perdona Dios a este tipo de personas? Claro que los perdona. El pecado de sodomía prácticamente viene siendo como el mismo pecado de emborracharse, o el de adulterar, o de fornicar, o de mentir, o de chismear. Están en la misma categoría. No hay diferencia en el pecado. Pecado es pecado. Y Dios tiene el poder, por la sangre de Jesucristo, de perdonar todo pecado. Ahora viene un momento bien difícil en esta lección. Porque, por un lado, el joven que aprecia mucho a Elí, que ministra delante de la presencia de Elí, el sacerdote, estoy hablando de Samuel. En otras palabras, le tiene un gran aprecio, se ha formado, ha crecido a la sombra de él. Y además de esto, Elí ya está viejo. Entonces, después de que Samuel recibe el mensaje, como que trata de ocultarlo modestamente. No se levanta inmediatamente después de que el Señor viene y le da el mensaje, no se levanta, sino que se queda acostado hasta la mañana, se queda acostado. Pienso que de alguna manera está como tratando de asimilar lo que ha oído. Dios mío, es decir, el mensaje es tan fuerte, el castigo es tan fuerte, que está tratando de ver probablemente cómo lo acomodo, cómo se lo transmito a Elí, al sumo sacerdote Elí, al cual respeto, al cual quiero mucho. Y aquí vamos a aprender algo, que cuando Dios nos da un mensaje, no importa quién sea, nuestro deber es comunicarle el mensaje. Aún si es presidente de un país, aún si es el jefe de la policía, aún lo que sea, cuando Dios da un mensaje, ese mensaje uno tiene que hacerlo llegar. Y muchas veces eso no se trata de política, sino que cuando Dios habla, Dios habla.
Cuando Dios comunica, hay que comunicar lo que Dios comunica y comunicarlo exactamente como Dios lo ha dado. Aquí tenemos a Samuel, que por un lado es encomiable la forma como él está manejando esta situación, que le está dando como vueltas, cómo se lo digo, de qué manera que se lo digo, qué palabras uso, pero vuelvo a lo mismo, uno no puede buscar palabras. El mensaje, tal como Dios lo ha dicho, así tiene que entregarse. Así que ahí se queda. Y llega la mañana, bien importante cuando dice que llega la mañana, ¿ah? Y dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana. Observen esto, que esto es encomiable una vez más de parte de Samuel. Acaba de tener una visión, una visita, donde el capítulo, a ver, 10, versículo 10 del capítulo 3. Dice, y vino Jehová, Dios mío, el rey del universo, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. O sea, no es un ángel el que lo está visitando, es el mismo Jesucristo quien lo está visitando. Qué privilegio más tremendo el de Samuel de tener la visita más honorable, más digna de la divinidad, de la deidad misma visitando. Y recibe el mensaje de él, de Jehová, recibe el mensaje. Pero eso no lo hace a él actuar con soberbia, con orgullo, decir que bárbaro, ahorita yo soy el recipiente del mensaje del cielo, el mismo Dios vino, no vino un ángel, no vino, sino que Dios mismo vino y me habló, así que me levanto hoy, ¿por qué tengo que obedecer a Elí, a un hombre que en este momento el mismo Dios lo está catalogando como perverso, como que ha cometido iniquidad, que se ha envilecido con sus hijos? Entonces, sino que como de costumbre, dice la Biblia, es bien importante, dice, y abrió las puertas de la casa de Jehová como de costumbre. Es decir, se levanta a hacer sus mismos trabajitos, su mismo oficio, de portero, abrir las puertas, se levanta y sigue con su mismo trabajo. Pudiéramos quizás por un momento pensar como aquel que de repente obtiene un tesoro y se mantiene haciendo su mismo trabajo. Inclusive yo tengo anécdotas de personas que de repente la vida les ha sonreído y han llegado a tener mucho dinero y siguen haciendo lo mismo que hacían antes. Es decir, si era panadero sigue haciendo pan, si cortaba yardas sigue cortando yardas, y no les importa que ahora son millonarios y siguen haciendo lo mismo que hacían. Es decir, no se les va el humo a la cabeza. Lo contrario de nosotros, que en medio la vida nos sonríe, medio prosperamos, medio venimos aquí a los Estados Unidos, aquí no hablamos inglés y llegamos a nuestro país diciendo, ¿cómo que dicen? A ver, excuse me. Y aquí no hablan ninguna palabra en inglés. Entonces somos muy propensos a que se nos vaya el humo a la cabeza, a sentirnos grandes, a sentirnos importantes. No, Samuel no. Se levanta, abre las puertas como lo hacía todo el tiempo. Y otra cosa más, dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Temía. Esa palabra era simplemente en consideración a alguien a quien él apreciaba. O sea, observen ustedes, darle un mensaje tan difícil, un mensaje de maldición a alguien a quien uno aprecia, a alguien que inclusive le ha extendido la mano, lo ha ayudado a uno a crecer, lo ha llevado a uno a cierto punto, y luego darle un mensaje tan negativo, no está fácil. Por eso la palabra del Señor dice que él temía descubrir la visión a Elí. Mas sin embargo, tenemos que Elí sí estaba interesado en oír el mensaje, sin importar lo que el mensaje tuviera. Ahí tenemos a Elí con el gran interés de conocer el mensaje de Dios. De alguna manera, pienso yo que él suponía que el mensaje no era de bendición, sino que el mensaje era de maldición. Pero no le importa, él quiere saber, es palabra de Jehová la que ha venido, y él quiere saber la palabra de Jehová, aunque el mensaje, él ya sabe de antemano que no va a ser absolutamente nada agradable. Así que cuando de repente empieza a oír ruido ya en la casa de Jehová, que Samuel ya anda despierto, que Samuel ya anda trabajando, inmediatamente él viene y llama a Samuel. Inmediatamente. En otras palabras, quiere escuchar el mensaje que venía de parte de Dios
lo más rápidamente posible, inmediatamente. Y lo llama y le dice, ¿qué es la palabra? Llamando Elías a Samuel, y él dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Acababa de tener una gran visión, Jehová lo había visitado y todavía dice, heme aquí, estoy a tu servicio. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Y luego le agrega, te ruego que no me la encubras. Es decir, ya Elí sabía que Samuel había estado toda la noche meditando, dándose vuelta a la derecha, a la izquierda. Le comunico esto, se lo digo, sí o no. Y viene Elí y le dice, no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada. Si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Y en otras palabras, él suponía que la profecía que había venido a él no era una profecía de bendición, sino que era de maldición. Y la mayoría de nosotros muchas veces cuando alguien nos quiere dar un mensaje negativo, inmediatamente nos damos, no sabe qué, varón, no quiero escuchar nada. Usted solamente palabras negativas me trae. Entonces, inclusive tenemos ejemplos cuando un rey viene, me parece que es Josafat y el rey Jorán, Jorán creo que es, estoy seguro, que habla y da el mensaje y le dice, no, a ese no lo escuchemos porque solo palabras negativas me trae, solo palabras. Y entonces, y no queremos escuchar el verdadero mensaje de la palabra del Señor. Inclusive hoy tenemos una línea teológica que ellos no hablan de pecado ni hablan de cosas negativas porque dicen que eso no ayuda en nada. En cambio la Biblia es diferente. La Biblia sí confronta al hombre con su maldad y con su pecado. Entonces tenemos a Elí, y esa parte es positiva de parte de Elí, que quiere oír el mensaje tal como Samuel lo ha recibido, el mensaje que venía de Dios. Entonces cuando le dice, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. En otras palabras le dice, ni una sola palabra te vas a quedar con ella. Dime toda la palabra que el Señor te ha comunicado. Y entonces viene Samuel, le comunica fielmente el mensaje. Se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Qué interesante para nosotros los ministros, los obreros, los predicadores, porque traigo a mi memoria las palabras del apóstol San Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en la playa y los ancianos están llorando. Y entonces viene Pablo, sabe que va para Jerusalén, sabe lo que le espera, en Jerusalén. Y entonces viene Pablo y le dice, miren, yo sé que después de mi partida van a aparecer muchos lobos rapaces, muchos lobos que van a tratar de apartarlos de la verdad. Pero ¿saben qué? Le dice Pablo, yo me siento tranquilo porque no encubrí nada de toda la verdad que Dios me había dicho. Les comuniqué toda la verdad, Tengo mi conciencia libre, mi conciencia tranquila, que les comuniqué toda la verdad. Cuando la Biblia enseña y nos llama en la carta de Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. El punto es, no solamente hablamos de preparación de un mensaje, sino lo que comunicamos en el mensaje. El mensaje debe contener todo el mensaje tiene que contener la palabra de Dios. Sin quitarle, sin ponerle, que se ofenda el que se ofenda, que se sienta dañado el que se sienta dañado, que se quiera ir el que se quiera ir. Pero la palabra debe comunicarse tal como es. Quiero, por ejemplo, llevar mi memoria en aquellos primeros años, cuando el Señor me llama al ministerio, allá por los años 80, donde en las iglesias, allá en El Salvador, el país donde soy, habían unas personas que nosotros les llamábamos caciques. Estos señores caciques eran señoras y señores que de alguna manera contribuían económicamente a la iglesia, y que por esa contribución económica que daban, los hacía sentirse los dueños de la iglesia y los que mandaban al pastor, los que mandaban en la iglesia, de tal manera que el pastor no podía decirles, sancionarles, ni decirles absolutamente nada,
por el temor de que al decirles esta verdad ellos se alejaran de la iglesia y entonces ya no habría fondos para que la iglesia pudiera seguir adelante. En el caso mío, yo nunca seguí esa regla. Siempre fui quizás, si pudieran llamarme de la clase quizás no rebelde, pero yo tenía que decirles la verdad, aunque no les gustara, y no dejé de perder más de alguno, pero ahí fue donde empecé a descubrir que cuando estos supuestos caciques se retiraban de las iglesias, mucha más gente venía, porque ellos venían a ser como un estorbo porque, es decir, la misma vida que ellos llevaban, impedía que otra gente que sinceramente quería buscar a Dios, le buscara. Desde entonces yo me he mantenido con mi mismo perfil. Digo la verdad, donde si mi misma familia va a ser arrastrada en las patas con esa verdad, yo tengo que decirla. Si mis amigos van a ser arrastrados con esa verdad, tengo que decirlo. Si alguien que está en una posición alta, jefe de policía o quien sea, va a ser arrastrado y llevado dentro de esa verdad, tengo que decirlo. Yo no puedo dejar de hablar y decir lo que Dios dice en su santa palabra. Así que Samuel vino y comunicó todo el mensaje sin quitar ni una sola palabra. Por último, tenemos la respuesta de Elí. Y la respuesta de Elí, una vez más, también es digna de encomio. La respuesta del anciano Elí deja que los pelos se le paren a uno. La respuesta tremenda de Elí. Porque dice, y Samuel se lo comunicó, se lo manifestó todo sin encubrirle nada, dice. Entonces él dijo, es decir, entonces Elí dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, haga bien, haga lo que bien le pareciere. Como queriendo decir, no duda. En primer lugar, no duda de la integridad de Samuel. No se enfada con Samuel. No pone objeción. No es como que dice, tú estás diciendo eso porque quizás lo que quieres es el puesto. No se enfada, no se enoja, no le pone objeción, sino que su respuesta es muy profunda, muy espiritual. Jehová es, haga lo que bien le parezca. Lo que está diciendo es, Jehová nunca hace injusticia. Jehová nunca hace daño a ninguna de sus criaturas. Jehová nunca hace daño a ninguna de sus criaturas. A él, decir, si no le importa, si alguien cree que no le importa la humanidad, sí le importa la humanidad. Y tampoco impone mayor castigo que el que merecemos. El castigo que recibimos es exactamente el castigo que merecemos. En otras palabras, lo que él dice, no tengo ninguna objeción, no tengo nada que oponerme a sus procedimientos. Qué interesante esto, porque hoy mismo, debido a la pandemia que tenemos, hay muchos que están blasfemando, que por qué Dios ha permitido, porque Dios, algunos dicen Dios lo ha enviado, y yo quiero decirles, Dios lo ha permitido, pero si nosotros empezamos a analizar las causas de cómo la sociedad se conduce hoy, ha llegado a extremos, y entonces, y viene Dios, permite que un pequeño virus ponga a todo el mundo en una situación donde no haya que hacer. El día de ayer inclusive veíamos al primer ministro de Italia con lágrimas en los ojos, expresando que han perdido la batalla contra el virus y que ahora lo único que queda es que Dios, ponerse en las manos de Dios y que sea Dios el que obre. Es bien importante que hoy entendamos nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez, nuestra insuficiencia, que por muy grandes que nos sintamos, un pequeño virus tiene a los magnates, tiene a los grandes, tiene a los poderosos encerrados. Y que no respeta a ricos y pobres, no respeta a grandes y pequeños, no respeta a nadie. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Que Dios los bendiga
El miércoles estaremos transmitiendo desde las instalaciones del santuario con el grupo de alabanza. Con el grupo de alabanza estamos limitados a 10 personas, así que el grupo de alabanza que dirige el hermano Mauricio Robles estará trayendo nada más a 5 personas que participarán en el grupo de alabanza para completar con el staff de la iglesia los días que la ley nos está permitiendo. Pero el próximo miércoles, si Dios así lo permite, si Dios todavía me da la vida, estaré con ustedes a las 7:30 de la noche. Jehová haga lo que bien le pareciera. Una pregunta. Tiene una pregunta el hermano Richard. Están preguntando todos si se puede hacer reuniones en lugares ahorita en este tiempo. La pregunta es que si se pueden hacer reuniones en los hogares. Yo recomendaría no. Primeramente porque la ley dice que no podemos salir de las casas. Es lo primero. La ley dice que no podemos salir. Segundo es que cada vez que yo tengo contacto con personas, me estoy exponiendo. Cada vez. Por ejemplo, ahorita ustedes vinieron aquí conmigo y no los regaño porque hayan venido. Me están ayudando a la transmisión. Pero ustedes se ven alentados. Pero ustedes pueden estar ya con el contagio. Entonces, en otras palabras, no podemos traer males haciendo bienes. No podemos traer males haciendo bienes. Y podemos inclusive argumentar que estamos haciendo la obra de Dios y Dios nos va a guardar. Dios nos va a guardar, sí. De repente hay que traer algunos versículos de la Biblia que hay que obedecer y que este es el momento de estar en reposo, cuidando responsablemente no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, la vida de todos. Vieron a un pastor, me parece que de Francia o Italia, no sé de cuál de los dos países, que tuvo que pedir perdón ya que a causa de que él no cerró la iglesia cuando vino las órdenes, más de 500 personas fueron contagiadas con el virus. Inclusive, de alguna manera, el Vaticano reconoció el Vaticano y pidió perdón, porque también ellos cerraron la plaza de San Pedro demasiado tarde, cuando ya mucha gente se había ya tomado el virus. Entonces pidió perdón el Papa, pidiendo perdón, y dijo, lo hubiéramos hecho antes. Y es lo que yo he estado tratando de enseñar con un pensamiento que escribí en mi página de Facebook, que la fe no está divorciada de la sabiduría ni de la responsabilidad, y que lo más recomendable en estas circunstancias es estar en casa. Y aunque en broma digo que algunas veces no sabemos cuál virus es peor, ¿verdad? Estar afuera o estar en la casa, pero ya eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta de ustedes acá? Sí, háganle mención a todos que todo se va a estar transmitiendo por medio de Facebook y todo eso. Sí, todo va a ser por Facebook el miércoles, va a ser por Facebook el viernes y el próximo domingo. Me parece que el 3 de abril es cuando, a ver. Viernes. Hasta el sábado, creo que es viernes. De la otra semana. La otra semana. Entonces por 2 semanas estaremos hasta el viernes de la otra semana, estaremos por Facebook. Y si Dios lo permite, quiere decir que el día abril 6. ¿Abril 6? 6. No. 5. Abril 5 estaríamos ya acá en la iglesia, en nuestros 3 servicios, si las autoridades así lo llegaran ellos a decir de que ya lo peor pasó. Yo quiero ser realista y más quisiera que así fuera, que ya para esa fecha ya todo hubiera pasado. Más sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto en China, lo que hemos visto en Italia, Francia, España, esto no es cuestión de 15 días. No creo que en 15 días logre, pero Dios es un Dios de milagros y si para esa fecha las autoridades piensan que ya todo lo peor ya pasó, pues bienvenida la noticia. Habría que estar atentos nada más. ¿Alguna otra pregunta? ¿O les han hecho preguntas ahí por la página? Quizás este sería el momento para dejar abierto de alguien que quiere hacer una pregunta en la página. ¿No hay preguntas?
No hay preguntas. Bueno, cuando no hay preguntas es que o todo se entendió o no se entendió nada. O todo está muy claro como el lodo. ¿Verdad? Que Dios me los guarde, me los bendiga. Un saludo muy especial, un abrazo muy especial. Y que Dios me los guarde, me los cuide y les dé mucha salud y paciencia y esperanza en estos días.